Ante todo agradezco la invitación al doctor Tealdi. Es un honor estar aquí. Mi nombre es Claudia Roca, soy abogada del Hospital Durán y presidente del SEI del Hospital Durán. Y voy a hablar hoy sobre ética en investigación, el marco jurídico en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, la ley 3301 me interesa mostrársela porque es una ley bastante nueva, fue sancionada en el 2009, reglamentada por el decreto 58 del año 2011, tiene por objeto salvaguardar los derechos, dignidad e integridad de los sujetos de investigación y establece un régimen para la actividad de investigación en seres humanos. Estos son los documentos internacionales que la ley establece como principios en sus primeros artículos. La Declaración de Helsinki, la última enmienda a Brasil 2013, la CIOMS, Pautas Éticas Internacionales para Investigación Biomédica en Seres Humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, documentos de las Américas de Buenas Prácticas Clínicas de la OPS, las guías operacionales para Comité de Ética que evalúan investigación biomédica de la OMS del año 2000, Declaración Universal de Genoma Humano y Derechos Humanos del año 97 y Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de la UNESCO del año 2003. Estas establecen principios y toda otra norma que aparezca, que establezcan principios, también va a ser incorporada como si fueran estas normas que son hasta el año 2009. Pero la reglamentación dice que también debe ser aprobada por la autoridad de aplicación antes de poder ser incorporadas como si fueran parte de la ley. Por favor, la siguiente. Los documentos nacionales, de la cual habla la 3301, son la guía de las buenas prácticas de investigación clínicas en seres humanos, resolución 1490 del Ministerio de Salud del año 2007, también habla en otro párrafo de la ley de las normativas sanitarias que deben cumplirse, que es la disposición 6677 de la ADMAT. En realidad decía la anterior, pero porque la ley es del año 2009, pero la actualizamos a esta, que es la nueva, y la ley de protección de datos personales. Esta ley establece una serie de garantías previas a la investigación, durante la investigación y posterior cuando finaliza la investigación. Previas a la investigación, debe ser aprobado por un SEI acreditado y competente. Después vamos a ver cómo se acredita el SEI rápidamente, basada en evidencias científicas y experimentaciones previas. Tiene que haber balance de riesgos y beneficios para poder ser aprobada la investigación. La relevancia comunitaria de la investigación en institución significa que si hay varias investigaciones que tratan de lo mismo y no pueden coexistir en la misma institución, entonces el SEI tiene que evaluar cuál es realmente la que va a importar a su población local y a la nacional. Competencia, calificación y capacitación del investigador. Para eso el investigador debe acompañar el currículum vitae, y por eso es importante que el SEI que apruebe la investigación sea de la institución donde se va a desarrollar la misma, porque entonces generalmente conocemos a los investigadores. Cumplimiento de la normativa sanitaria, esto es respecto a la 6677 de la ANMAT. Reclutamiento de sujetos claro, transparente y no coactivo, y está prohibido en la ley misma, dice que está prohibido todo tipo de incentivo del patrocinador para reclutar pacientes. Participación libre y manifestación expresa de la voluntad de los sujetos mediante el consentimiento informado, y participación de sujetos en situación de vulnerabilidad muy acotada. O sea, si vamos a dejar que las personas vulnerables, después lo vamos a ver un poco en profundidad, entren al protocolo de investigación, que realmente, dice la ley, tengan relación directa con la enfermedad que padecen. Durante la investigación, la ley, a través del SEI, ofrece una serie de garantías como es el bienestar de los sujetos, la protección de la privacidad del sujeto mediante la ley de datos personales,
protección integral del sujeto física, psíquica, moral y ambiental, cobertura de gastos y compensaciones por todo tipo de daños, incluso tiene que haber seguro a favor de los sujetos, que el SEI lo tiene que revisar, información constante. Para eso después vamos a ver que en el consentimiento informado tiene que estar teléfonos de referencia y datos del investigador principal y del SEI, para que pueda la persona que ingresa poder conocer, poder recurrir a alguien en caso de duda. Y la atención médica, por supuesto, siempre al paciente independientemente de la investigación. Finalizada la investigación, los sujetos sometidos a investigación tienen que poder acceder a los beneficios resultantes de la misma. Pero además, la continuidad del tratamiento de los sujetos, si se demuestra que haya mostrado un beneficio para él y si su interrupción pudiera derivar en perjuicios para su salud cuando es la única alternativa posible. Entonces, tienen que seguir dándole, ya sea la medicación o el tratamiento propuesto en la investigación, y eso tiene que vigilarlo el SEI. ¿Cuáles son los mecanismos que establece la ley para proteger a los sujetos que entran en un protocolo de investigación? La aprobación por el SEI, y cada investigación llevará, generalmente, no puse todas, pero lo más importante, el título, el nombre del investigador principal, el currículum vitae deli de todos los investigadores que forman parte de la investigación, los antecedentes teóricos, las hipótesis de trabajo, el diseño metodológico, todas las variables, cómo es la forma de reclutamientos, si se van a utilizar medicamentos y de dónde van a proceder. Los recursos humanos que se va a usar el hospital o no, y garantías, que ya vimos. Los efectos adversos y los beneficios que va a tener la medicación y cómo se lo recibe el SEI para poder chequearlos. El año pasado, en el SEI Durán, recibimos un efecto adverso que había sucedido en Estados Unidos y habían suspendido por una semana el trabajo. Nosotros lo suspendimos por 3 meses hasta tener la seguridad absoluta de que no iba a volver a producirse un efecto adverso de ese carácter. El consentimiento informado debe ser libre y esclarecido. Debe llevar una hoja de información para el sujeto y el documento del consentimiento en sí. Muchas veces viene todo en una sola unidad. O sea, la información exhaustiva más el documento del consentimiento al final. La hoja deberá contener características de la investigación, su derecho a no participar, responsabilidades, riesgos, efectos adversos, tener un idioma muy claro. O sea, si lo van a pinchar, qué va a sentir, qué le puede quedar bonito, exactamente, no tiene que tener ningún tipo de abreviatura para que el paciente pueda entender en su totalidad de qué están hablando. Riesgos, efectos adversos, beneficios, garantía de asistencia, acceso a toda información relevante. Si se quiere retirar del protocolo, eso no va a significar que pierda la calidad de atención en la institución. Protección de su privacidad para no dar ni nombres, ningún dato que lo pueda individualizar al paciente posteriormente cuando se publique el trabajo. Coberturas de gastos, garantías de seguro. El SEI tiene que chequear el seguro de protección que tiene que tener cada sujeto que entre a esa investigación. Contactos del investigador principal y del SEI. En menores de edad, la ley dice que el consentimiento previo es del padre y de la madre. Se está hablando hoy, se está discutiendo en el Comité Central si puede ser uno de los dos, porque hay mucha familia monoparental, pero la ley exige padre y madre, o de representante legal. En cuanto al asentimiento, la ley 3301 establece los 14 años, la resolución del Ministerio de Salud 7 años, y el ANMAT dice que es a criterio del SEI, lo cual ha provocado en algún momento una discusión en el seno de nuestro SEI, y lo hemos puesto a nivel de los 6 años, si es que entienden la profundidad de lo que le van a hacer. En caso de incapaces o adultos impedidos de dar su consentimiento, se debe obtener de su representante legal o de un juez competente, se obtendrá el asentimiento si las condiciones del sujeto lo permiten, y en caso de desacuerdo entre el sujeto y su representante legal, o interviene el SEI,
o el juez según corresponda. La ley crea el Comité Central de Ética en Investigación dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acredita a los 6 públicos y privados y crea un registro, una base de datos de todas las investigaciones, controla periódicamente el funcionamiento de los 6 de cada institución, promueve la capacitación de los investigadores y de los miembros de los 6, asiste y asesora a las instituciones de los 6 y desempeña un papel consultivo y educativo. Toda institución que no tenga 6 en la Ciudad de Buenos Aires tiene que otros 6 aprobar su protocolo de investigación y nos cuesta muchas veces, sobre todo el tema del monitoreo. El 6 tiene a su cargo la revisión ética, la aprobación, seguimiento de las investigaciones con el fin de proteger la dignidad, identidad, integridad, bienestar de los sujetos y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en todo el proceso de investigación clínica. Antes, el Comité de Bioética cumplía las funciones de aprobación de los protocolos, pero la parte metodológica la veía el CODEI. Ahora lo ve todo el 6, incluso la metodología. Las resoluciones del 6 del Comité de Ética en Investigación son de carácter vinculante. La función del 6 es aprobar, rechazar, solicitar cambios, suspender una investigación clínica, informando o fundamentando, por supuesto, siempre esta decisión por escrito. A veces nos ha sucedido que es tanto lo que hay que cambiar del protocolo que hemos tenido que llamar al investigador y explicarle un poco los cambios y después hacer una segunda modificación por escrito, porque es imposible de tantos cambios que tiene que haber en el protocolo aprobar esa investigación. Tenemos que evaluar y permitir las modificaciones relevantes cuando lo estime conveniente de las investigaciones autorizadas y establecer requisitos sustanciales y formales que deberán reunir las investigaciones clínicas para ser aprobadas en nuestra institución y comunicarlo. Nosotros tenemos todo un sistema implementado por el 6 Central para aprobar un protocolo de investigación que sea de la industria farmacológica. Es tan complejo porque en realidad el contrato lo tiene que firmar el ministro con el patrocinador, que nosotros lo hemos pedido hasta ahora. Recién está, después de 2 años, saliendo el primer protocolo financiado por la industria farmacéutica que hemos podido aprobar en su totalidad. Otro del año pasado, no llegamos a tiempo, o sea, ida y vuelta entre tantos papeles, no llegamos a tiempo y no pudo ser incluido el Hospital Durán en el mismo. Pero nuestro mayor problema lo tenemos con que muchas carreras especialistas exigen que el residente realice una investigación antes de darle el título de especialista. Y muchas veces, por no decir en su gran mayoría, no tienen idea lo que es hacer un protocolo de investigación. Así que hemos rechazado, sobre todo cuando estamos hablando de anestesia, trabajos de investigación donde sea un tipo de intubación rara o dar la medicación. Nosotros aprobar el Reglamento de Funcionamiento y Procedimientos Operativos POES. Tenemos que realizar un monitoreo, es muy difícil realizar monitoreo, seguimos luchando con eso. Tomar conocimiento del vínculo contractual, de hecho lo revisamos. Conservar todos los registros durante 10 años, recabar información de los efectos adversos y realizar una investigación de las denuncias que reciban irregularidades de naturaleza ética, de los que tomemos conocimiento. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, pero sí, tenemos que actuar inmediatamente. Las composiciones 3, 7 y 15 deberá contar con un metodólogo, abogado, médico investigador, representante de la comunidad, 3 miembros externos, nadie cobra y el metodólogo no es fácil de conseguir. Ni que hablar de los miembros externos que trabajan mucho y al no cobrar se terminan yendo. Por favor, la siguiente. Duramos 3 años en el cargo. La reglamentación, el decreto 58 del 11, establece una serie de fondos
Toda investigación con patrocinio deberá suscribirse un contrato entre el patrocinador y el IP donde se fijen los honorarios. El 20% de la suma que arroje honorarios, insumos y los recursos que usa del hospital debe ser depositado antes que el SEI lo evalúe en una cuenta que se llama carrera de investigación. El 60% está destinado al hospital y el 40% a un fondo común. No es fácil manejar esos fondos. Nos cuesta bastante. Por favor, la siguiente. Sanciones. Toda violación a la presente ley determinará una denuncia al Tribunal Disciplinario del ente profesional que rija la matrícula, sanciones que correspondan si se trata de agentes del Estado, supresión de asignación del puntaje por investigación en concursos, en la investigación que fallida, por decirlo así, o cuestionada, multa e inhabilitación. Se me acabó el tiempo.